Bien, buenas tardes para todos. Los que nos acompañan en el día de hoy, bienvenidos y especialmente queremos darles las gracias que nos acompañen en esta charla o en esta conferencia en la tarde de hoy con la doctora María Victoria Martínez de la Universidad de O'Higgins en Chile. Ofrecemos disculpas porque pusimos otra institución, pero bueno, ella esperamos que nos haya entendido un error y entonces, profesora, bienvenida. Puede comenzar cuando usted quiera a este seminario que organizan miércoles por miércoles los programas de doctorado y maestría en educación matemática de la Universidad Antonio Nariño. Cuando quiera puede comenzar. Muy amable. Muchas gracias, Osvaldo. Muchas gracias por la invitación. Ahí está mi nombre. Yo soy María Victoria Martínez de la Universidad O'Higgins. Y la idea es el día de hoy presentar mi trabajo en observación de clases. Para eso preparé dos experiencias que he tenido con investigación en torno a observación de clase. Una que es la elaboración de una rúbrica con su respectiva validación y todo el proceso que significó, y les voy a contar un poco todo ello. Y en segundo lugar, una experiencia para investigar el noticing en la formación inicial. Entonces les voy a contar esas dos cosas y al final vamos a tener un tiempo para hacer preguntas, me pregunten sus dudas y todo eso. Entonces, hoy día, denme un segundo, ahí. El objetivo es compartir experiencias de formación y de investigación en torno a la observación de clases. Eso puse yo como objetivo de esta charla. Eh, y como les decía, la idea es que ustedes tomen nota de todas las dudas que tengan y vamos a ver si al final yo las puedo contestar o no. Pero la idea es que me hagan todas esas consultas. Lo primero que uno se pregunta es por qué observar clases. Eh, Observar clases, puse yo aquí, es una forma de aproximarnos a la sala de clases, al aula de clases, y por sobre todo la idea es justamente observar clases no para enjuiciar a la persona que está dando una clase, sino que más bien para aprender de su forma de dar clases, de sus técnicas, digamos, de llevar al curso a los estudiantes. eh, y eso lo podemos hacer solamente aproximándonos al aula y observando clases. Si nosotros pensamos en nuestra formación inicial, nosotros tuvimos una práctica profesional donde mirábamos a un profesor más experto y esa lógica está sobre la base de que yo primero miro y luego hago. Puede que esa práctica profesional haya sido muy enriquecedora. Justamente la idea eh, de observar clases se trató de mirar a un profesor experto y muy bueno, o quizás no, pero yo aún así aprendo mucho porque yo, por ejemplo, me quiero diferenciar del profesor que yo fui a observar clase, pero diferenciar en ciertos ámbitos. Eh, pero han habido muchos autores como los que pongo ahí, Pam Grossman y Anijovic, que han eh, determinado esto y lo han puesto por escrito, digamos. Por otra parte, también podemos decir que es una forma de acceder a cómo aprenden los estudiantes. Si yo voy y miro clases, voy a acceder a formas de pensar, a dudas, a errores frecuentes, pero voy a acceder de alguna manera a cómo piensan los estudiantes y cómo eh, ellos están pensando la matemática. Por otra parte, siempre hemos visto que los instrumentos que se ocupan para aproximarse a la sala de clase permiten describir el trabajo que se hace en el aula. Y aquí hay un ejemplo, denme un segundo, ahí, de algunos instrumentos que se han construido justamente para aproximarnos al aula y describir lo que sucede en el aula de matemática.
Por ejemplo, en este caso está MQI y Promate, esas dos que aparecen ahí, que nos sirven como una aproximación a la sala de clases. Y hay otros instrumentos que son más genéricos, que nos sirven para aproximarnos a un aula cualquiera. Por ejemplo, Class lo que hace es determinar cómo son las interacciones dentro del aula. Eh, pero son instrumentos que nos permiten describir el trabajo que se realiza dentro del aula. Y la investigación, digo yo, ha hecho grandes esfuerzos por identificar esas características de la enseñanza y de las interacciones pedagógicas que permiten favorecer que los estudiantes tengan mejores aprendizajes. Entonces, justamente estos instrumentos de alguna manera seleccionan qué es lo que es importante que suceda en una sala de clase eh, y los caracterizan lo que yo estoy observando eh, y se han hecho grandes esfuerzos por caracterizar de buena manera lo que mejora los aprendizajes de los estudiantes en el aula. Ahora, el objetivo de la observación puede ser muy variado. Eh, la observación de clases puede ser una herramienta que permite evaluar el desempeño de los docentes en la sala de clase. Esa es una primera aproximación. Y siempre en los distintos sistemas educativos existe una evaluación docente y la idea es justamente decir quién lo hizo bien y quién no lo hizo tan bien, pero es un objetivo. Eh, Otro objetivo de la observación puede ser entender y describir lo que sucede dentro del aula. Yo personalmente me suscribo más a este segundo, entender y describir lo que sucede dentro del aula, y suscribo más a este segundo que al primero, ¿vale? Pero justamente a partir de esos objetivos podemos plantearnos algunas preguntas de investigación, eh, justamente con el fin de que podamos avanzar en la definición de buenos instrumentos de observación. La primera pregunta dice, ¿qué debemos observar en el aula de matemática de manera de enmarcar la observación y la retroalimentación de clases? Porque uno en un aula, si va a ir a observar, puede observar miles de cosas. Puede observar de qué manera se portan los estudiantes, de qué manera se usa el material que estoy usando en el aula. eh, y es muy importante que yo observe cosas que sean importantes. Por otra parte, cómo los elementos observados permiten enriquecer el trabajo en el aula y la mejora de los aprendizajes. Eh, Porque eso es muy importante, porque enriquecer el trabajo que se realiza en el aula es un objetivo como superior, ¿cierto? Que queremos lograr. Y por otra parte, cómo se definen dichos elementos de manera de construir un lenguaje común con los docentes, de manera que estos identifiquen dichos elementos en su práctica y puedan reflexionar sobre ellos. La idea justamente es poder definir esos elementos y que cuando yo observo un aula y converso con el profesor a quien fui a observar, estemos hablando exactamente de lo mismo. Porque, por ejemplo, yo digo, si voy a una sala de clases y observo el clima de aula y después le voy a devolver al profesor lo que observé respecto del clima de aula, pero resulta que ese profesor entiende otra cosa por clima de aula, yo le voy a decir algo y el profesor va a estar pensando en lo que él considera clima de aula y no va a entender lo que el mensaje que le quiero dar, ¿vale? Entonces, justamente tiene que haber un trabajo de construir un lenguaje común para poder reflexionar en torno a lo que sucede en esa aula. Y un poco con ese marco, con esa idea, yo les voy a contar una experiencia de formación docente y una experiencia de investigación. La experiencia de formación docente, por supuesto que tiene algo de investigación, pero
tenía un objetivo mayor, y es la construcción, les decía yo, de una rúbrica y su proceso de validación. Y junto con eso yo les voy a comentar brevemente en qué situaciones hemos utilizado esta rúbrica, justamente en formación inicial y en desarrollo profesional. Esto se enmarca en un proyecto que desarrollamos en conjunto entre Chile y México, y cuyo objetivo era identificar la evolución de las prácticas de enseñanza de las matemáticas para conocer el desarrollo profesional de maestros principiantes en Chile y en México. Es decir, nosotros quisimos construir esta rúbrica para poder observar las clases de profesores principiantes, es decir, entre su año 0 y su año 5, y darles información respecto de cómo ellos lo hacían. Eh, lo que nos dice la realidad es que construimos, les estoy adelantando un poco el final del cuento, digamos, pero nosotros construimos esta rúbrica y se ha ocupado mucho más que con profesores principiantes, porque identificamos que había una necesidad muy grande de tener una rúbrica en general en Latinoamérica. Entonces lo han ocupado en distintos países, con distintos objetivos, y yo después les voy a contar un poquito al respecto en qué países lo han ocupado y para qué. De hecho, ustedes, si quieren ocuparlas para observar clases, la pueden ocupar, se pueden comunicar conmigo y yo les voy a entregar la rúbrica y la pueden utilizar, digamos. En este caso, esta rúbrica debía ser específica para matemática, no podía ser una rúbrica general para observar clases de cualquier cosa, sino que tenía que ser específica de matemática. Eh, Se tenía que ocupar en cualquier nivel de primaria o educación básica en el caso de Chile. Además, tenía que obtener información sobre la enseñanza y identificar su evolución. Por eso es una rúbrica, porque parte de un nivel incipiente, pasa a un nivel medio y a un nivel competente, y tenía que identificar en qué nivel estaba cada uno de los profesores. Y debía responder a los marcos oficiales tanto de Chile como de México. Entonces, una rúbrica que consideró ambos marcos curriculares y después nos dimos cuenta, claro, al construirla, que servía para muchos otros sitios también. El resultado, después de 3 años de trabajo, porque nos demoramos bastante en construirla, fue justamente este manual Promate, eh, que yo se la voy a facilitar a Osvaldo después para que ustedes puedan tenerla, puedan hojearla y puedan hacerme todas las preguntas que deseen. Y yo ahora les voy a contar cómo la construimos, cómo la validamos, porque tuvo una validación estadística, pero también una por juicio de expertos, y además ocupamos un criterio que se llama de usabilidad, usability, con los codificadores. Entonces, hicimos 3 métodos, digamos, de validación de la rúbrica y finalmente obtuvimos este manual eh, que contiene la pauta de observación de clases. ¿Qué tiene este manual? Se definió un dominio general de la clase. Dice aquí que comprende aspectos de la práctica docente que sientan las bases de funcionamiento mínimo de cualquier sala de clase, digamos de una clase de historia, de lenguaje y una clase, por supuesto, de matemática. Estos primeros criterios lo que permiten es la promoción de oportunidades de participación y de integración de todos los estudiantes, ¿vale? Ese es un primer dominio. Y existe un segundo dominio de gestión de la enseñanza de las matemáticas, en el que en este caso se comprenden aspectos de la práctica docente que promueven procesos de pensamiento o competencias matemáticas que aparecen como objetivos en los currículos de Chile y México, así como en marcos internacionales como por ejemplo la prueba PISA. Eh,
Por lo tanto, eh, consideramos también, además del currículum de Chile y de México, revisamos algunos marcos internacionales para saber que lo que estábamos haciendo efectivamente era correcto. Y aquí están los aspectos que se observan con esta pauta. En el eh, dominio de gestión general del aula, disculpen, pero está en inglés, me doy cuenta recién los nombres de los dominios. Tenemos estos tres indicadores, que es monitoreo del trabajo de los estudiantes, el clima de aula y el uso del tiempo para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Esos tres los vemos como un marco general de lo que sucede en el aula. Y después el dominio de enseñanza de la matemática, observamos la promoción del lenguaje matemático, la diversidad de representaciones, la diversidad de procedimientos y estrategias, la promoción del pensamiento en torno a las matemáticas, el uso de errores y dificultades como instancia de aprendizaje, el uso de producciones matemáticas de los estudiantes, el cierre matemático de la actividad y errores que se cometen en el aula de matemática. Estos son los elementos que contiene la pauta. Y aquí aparece justamente el proceso de construcción. Aquí tenemos la pauta Promate y parte con un proceso, perdón, eh, parte con una revisión de literatura, fue muy extensa, nosotros revisamos mucha literatura respecto de eh, pautas de observación, respecto de qué cosas son importantes de observar en el aula, respecto de desarrollo de habilidades, por ejemplo, lo revisamos mucho, eh, y justamente a partir de eso definimos dimensiones e indicadores que iba a tener esta pauta. Y las definimos y pasamos a una validación de contenido, que hicimos dos comités de expertos que revisaron la pauta y nos dieron algunas modificaciones a realizar. Hicimos una validación estadística mediante mediante la codificación de algunas clases que grabamos y pasamos nuevamente a validación de experto y nuevamente a validación estadística. O sea, ese proceso lo hicimos dos veces. Eh, y ahora yo les voy a contar justamente en qué consistieron. Entonces tenemos panel de expertos, análisis estadístico y panel de codificadores, ¿vale? Esos tres procesos yo les voy a contar de qué se trataron. El panel de expertos dice que se realizaron dos paneles de expertos a lo largo de todo el proceso de construcción y validación del instrumento. Para la primera versión, eh, se realizó un panel de expertos y luego se validaron los cambios que se realizaron y se validaron estadísticamente. ¿Quiénes eran los expertos? Eran profesores, formadores de profesores, profesores que eran guías de práctica, que guiaban a los tutoriados en práctica, y profesores mentores de profesores principiantes. Ellos eran, para nosotros los consideramos expertos. Y para ello se desarrolló una pauta de evaluación basados en criterios de constructos y la construcción técnica. Es decir, que justamente tuviera validez de constructos si es que efectivamente se medía algo que fuera importante y por otra parte que tuviera, estuviera claramente definido lo que estaba dentro de la pauta. Luego que hicimos los paneles a todo esto, todo lo que se hacía en Chile también se hacía en México, porque íbamos trabajando en conjunto. Entonces se hizo este panel de expertos en Chile y en México y se reunía, en ese tiempo no era tan frecuente reunirnos por Zoom, pero nosotros trabajábamos vía Skype eh, y poníamos en común lo que nos había resultado en el panel de expertos. Y aquí les puse yo un ejemplo de mejora. Eh, Nosotros habíamos definido desde la revisión de literatura que íbamos a mirar clima de aula.
y definimos que el clima de aula estaba definido de esta manera. Dice, se registra si existe un ambiente adecuado de trabajo, es decir, un ambiente que facilite el aprendizaje de todos los alumnos. Esto se puede observar mediante indicadores como rutinas de comportamiento, establecidas que faciliten la organización del aula, bla, 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 bla. Esto era lo que nosotros definimos como clima de aula. Después de realizar el primer panel de expertos, definimos una mejora a todos los indicadores y se definió el siguiente indicador para el clima de aula. Denme un segundo que... Ahí. Entonces, el indicador ponía exactamente lo que queríamos observar. Dice, se observa si existe un clima de aula adecuado y luego se pone un recuadro con qué es lo que se entiende por clima de aula. Y después ponemos lo que no se valora en el indicador, por ejemplo, no se valoran muestras de afecto, aulas silenciosas o ruidosas, tipo de participación de los estudiantes, involucramiento en la actividad, calidad de las intervenciones y nivel de entusiasmo. Eso no se valora en este indicador. Y finalmente pusimos si el profesor deliberadamente divide al grupo para un trabajo específico, no se considera exclusión. ¿Vale? Entonces, definimos el indicador, ponemos lo que no se valora y ponemos una pequeña nota para la observación de clase como excepciones, digamos, ¿vale? Eh, Eso hicimos con los paneles de expertos y esa actividad se hizo recursivamente 2 veces justamente para ir afinando y dándole mayor exactitud a la pauta de observación. Después de los paneles de expertos hubo un análisis estadístico. Eh, para la validación estadística se grabaron 60 profesores, eso quiere decir que grabamos 118 clases, eh, porque se grababan 2 clases de cada uno de los profesores, ¿vale? Las 2 clases que faltan, porque deberían ser 120, es porque tuvieron alguna falla técnica, es decir, que no se escuchaba la voz o cualquier problema técnico que no nos permitía después eh, observarlas y por lo tanto tuvimos que descartarlas. ¿Qué es lo que hicimos con estas 118 clases? Las dividimos en segmentos de entre 2 y 6 segmentos podía ser la clase, porque eran clases de entre 45 minutos y 90 minutos, más o menos, y se obtuvieron 116, perdón, 116 a 152 segmentos, y cada segmento era codificado por 3 codificadores. Por lo tanto, hicimos una formación de codificadores y después les pasábamos los segmentos y ellos codificaban las clases y les ponían puntaje a cada uno de los segmentos en cada uno de los indicadores que componen la pauta. ¿Qué obtuvimos en este caso? Obtuvimos justamente todos los segmentos codificados y lo que usamos para analizar estadísticamente estos segmentos fue un análisis con la teoría de generalizabilidad. Perdón, se me enreda la lengua al decir ese término. Digamos que los observadores puntuaron las clases. Lo que hicimos fue analizar cuánta coincidencia hubo. Digamos que las clases se puntúan de 1 a 5, entonces si tenían una diferencia de un punto, se decía que había coincidencia entre quienes codificaban, y luego se eh, realizaba análisis con la teoría de generalizabilidad. Y en ese caso, lo que hace esa teoría es que se identifican y se evalúan los efectos de distintas fuentes de error en la medición. Por ejemplo, una parte se la otorga a la varianza de los sujetos evaluados,
y otra a los observadores, y otra a la clase, y otra al tema. Entonces considera todos esos errores de varianza, ¿vale? Y lo que nos preguntamos básicamente es cuál es la combinación de segmentos de cada lección y cuántos observadores teníamos que tener para puntuar de manera fiable eh, una clase. Porque uno, por ejemplo, eh, puede pensar que una clase yo la observo, la puntúo y eso es confiable. O tengo que filmar dos clases de ese profesor. Entonces, tengo dos clases, dos observadores y eso es confiable. Entonces, la idea era saber cuál era el mínimo de clases que yo necesitaba con la mínima cantidad de observadores observando esa clase. Y a partir del coeficiente G, para estimar la confiabilidad relativa de diferentes escenarios, se obtuvieron tres resultados distintos. Primero era cuántas ternas de ambos países se comportan bien, se presentan escenarios confiables y viables. Eh, Cuando las ternas se comportan por debajo del umbral de lo confiable para un escenario viable, y cuando las ternas de un país se comporta bien, pero en el otro país se comporta extraño. Entonces yo les voy a mostrar los tres resultados que obtuvimos, porque justamente pasó lo que dice aquí, que una terna se comportó bien en ambos países, que una terna se comportó por debajo de lo deseado y otra que se comportó bien en un país y mal en el otro. Aquí, por ejemplo, tenemos eh, resultados de que las dos ternas se comportaron bien. Teníamos justamente, eh, por ejemplo, aquí están los números de clase y el resultado de el G valor. Y esto, por ejemplo, quiere decir que aquí en Chile se comportó de manera bastante bien, mientras aquí en México también se comportó se comportó bien. Los números de codificadores y el número de clases y eh, eso nos ayuda a componer justamente lo que aparece acá, que es el número de clases con el número de codificadores que codificó una clase, dos clases, tres clases, ¿vale? Si ustedes se dan cuenta aquí, eh, lo que nos aparece es que tengo un codificador, dos codificadores, tres codificadores, cuatro codificadores, cinco codificadores. Entonces aquí esto fue con un codificador, con dos codificadores, con tres codificadores, con cuatro codificadores, y no se comporta tan distinto de un valor a otro, ¿vale? Pero si nosotros miramos aquí, en este caso con un codificador, con dos codificadores, con tres, con cuatro, y estos son los números de clase, eh, lo que sucede es que lo que obtuvimos como G-valor es mucho más bajito. Este caso es diversidad de procedimientos y estrategia, y aquí llegamos a que con cuatro clases llegábamos a un G-valor de 0,3 cuando mucho, mientras acá con cuatro clases llegábamos a casi a 0,8. Es mucho mayor aquí que acá, ¿cierto? Y aquí tengo un ejemplo de un caso de un indicador que se comportó bien en un país y no en el otro. Aquí en este caso se comportó promoción del lenguaje matemático, se comportó bien en Chile, pero no se comportó muy bien en México. Y aquí componiendo con ambas, obtuvimos un valor bastante aceptable, que es de 0,6, componiendo con ambos países un indicador de
cómo funcionaba esto que era promoción del lenguaje matemático. Una vez que hicimos ese análisis estadístico, lo que hicimos fue finalmente un panel de codificadores. En este caso, lo que hicimos fue tomar a las personas que codificaron, que fueron personas muy expertas en la pauta, porque nosotros les hicimos una capacitación, pero después ellos codificaron, no sé, ciento y tantos segmentos. Entonces, ellos eran los más expertos en el uso de la pauta. Y ahí está. Dice, luego de la fase de codificación de los videos de clase, se realizó un ciclo de entrevistas a los codificadores. Los codificadores constituyen el equipo más experto en el uso de la pauta de observación, siendo entonces de vital importancia prestar atención al criterio de usabilidad de la pauta, que es una medida de la calidad de la experiencia que tiene un usuario. Este criterio de usabilidad lo sacamos de la informática. Por ejemplo, si ustedes, perdón, si ustedes tienen una página web, uno puede, antes de abrirla al uso del público, pasa por este criterio de usabilidad que le informan al constructor de la página web cómo es el uso de esa página. Entonces ocupamos ese mismo concepto para que había alguna modificación. Cada uno de ellos, dice, codificó aproximadamente 80 segmentos de 15 minutos, entonces tenían bastante experiencia y les hicimos una entrevista donde se les consultó sobre el proceso de formación en el instrumento, las dificultades que aparecieron en el proceso de codificación, pero también las dificultades del uso de la pauta, elementos no observables o que no eran evaluables, y en base a dicha identificación de limitaciones se solicitan sugerencias de mejora. Entonces, a partir de esa entrevista, nosotros hicimos otros ajustes en la pauta. Y así fue como construimos esta pauta y la validamos, con tres formas de validación, eh, y actualmente la hemos ocupado, ahí está, en formación inicial docente, justamente para aprender a observar lo que sucede en clases y para el seguimiento de práctica profesional. Eh, la hemos ocupado mucho en este sentido porque los profesores guías de prácticas profesionales no contaban con una buena herramienta para hacer seguimiento a los estudiantes y esta pauta les ha servido para eso. Y otro uso de esta rúbrica ha sido en el desarrollo profesional de profesores, eh, generando club de videos, que es una estrategia de desarrollo profesional en que los profesores se graban y seleccionan un trocito de video, y lo comparten con con los otros profesores del establecimiento y hacen una retroalimentación de lo que está mostrando el profesor. Entonces, hemos hecho clubes de videos y además se ha utilizado mucho para generar procesos de práctica reflexiva. Eh, Esos son los usos que se ha dado de la pauta. ¿Qué aprendizajes tuvimos de este proceso de construcción? Por una parte, que es muy importante construir instrumentos que obedezcan al contexto en el que trabajamos. Nosotros, antes de construir la pauta Promate, trabajamos con MQI, que es una pauta que tiene origen en Estados Unidos, y nos ayudó a entender lo que era una rúbrica y una pauta de observación. Sin embargo, no discriminaba bien. Por lo tanto, no es una buena pauta para mirar clases en Latinoamérica. Por otra parte, que el proceso de validación de instrumentos de observación requiere una serie de pasos y etapas que sobrepasan la validación estadística. La validación de contenido por expertos en el área es indispensable, así como analizar el potencial uso del instrumento. O sea, los tres procesos de validación que nosotros llevamos a cabo fueron muy, muy importantes al momento de generar este instrumento. Y por otra parte, eh, em,
les anuncio que además del trabajo de formación de codificadores y de difusión del instrumento, hemos constatado que es importante el trabajo de diseño y validación, pero es igualmente importante la observación de, perdón, la formación de observadores, porque para observar clases no basta con tener el sentido de la vista y ir y ver clases, sino que uno se tiene que formar adecuadamente en el uso de un instrumento de observación de clase. Y eso fue muy valioso en este caso porque nosotros tuvimos que formar eh, codificadores y tuvieron ellos que desarrollar un lenguaje común para poder puntuar las clases que observaron. Eso con la elaboración del manual Promate. Y ahora les quiero contar de una pequeña investigación que hicimos que se generó a partir de un proyecto FONIDE en Chile. Ese proyecto se llamaba Diagnóstico de Creencias y Conocimientos Iniciales de Estudiantes de Pedagogía Básica sobre la Matemática Escolar, su aprendizaje y enseñanza. Nosotros en este proyecto FONIDE construimos un instrumento de diagnóstico y como teníamos unas entrevistas a estudiantes de pedagogía básica, esas entrevistas luego las analizamos y yo les voy a contar el resultado de ese análisis, ¿vale? Y para eso les cuento un poco cuál era el objetivo de este estudio. El objetivo era en qué y cómo centran la atención los estudiantes de primer año de pedagogía básica cuando observan clases de matemática. Y a partir de saber en qué y cómo centran la atención, queríamos crear perfiles de observadores que se puedan distinguir, ¿vale? En este caso ocupábamos videos de clases y encontramos bastante literatura del uso de videos de clase, para qué se usan y qué es lo que permiten. Y lo primero es decir que el video de clase permite capturar un gran número y una gran variedad de los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y por otra parte, la muestra de forma interrelacionada, tal y como se da de manera natural, lo que favorece es que se pueda mostrar y observar y analizar la complejidad de lo que ocurre en la sala de clase. Eh, Y lo que observamos con esto de ver dónde centran la atención los estudiantes, hicimos un estudio justamente del noticing, que se define a grandes rasgos como la capacidad de poner atención a eventos particulares en un contexto de enseñanza y dar sentido a dichos eventos. Así se define el noticing, ¿vale? En este marco del noticing, aquí está este esquema que lo desarrolló Blumek y sus colaboradores en el año 2015 y el noticing está aquí, en las habilidades situadas, ¿vale? Nosotros evaluamos el noticing básicamente lo que es la percepción y la interpretación y veíamos si es que había algo respecto de la toma de decisiones. Pero lo que nos muestra este esquema es que, por una parte, están las disposiciones, que son lo que yo sé y lo que yo siento, y esto lo llevo a mis habilidades específicas situadas, que significan lo que yo percibo, cómo lo interpreto y cómo tomo decisiones a partir de lo que observo, y finalmente está la actuación, que yo puedo traspasar un cambio de comportamiento que sea observable a mí, observable, y ese cambio de comportamiento es lo que yo realizo en mi actuación luego de haber hecho una percepción, interpretación y una toma de decisiones. ¿Vale? Nosotros lo que hicimos fue
teníamos entrevistas y lo que observamos en esas entrevistas era que en qué actor eh, la persona entrevistada situaba su observación. Entonces el actor podía ser el estudiante, el profesor, podía ser algún desarrollador curricular, podía observarse a sí mismo o podía observar a otro. Respecto del tópico, podía referirse a gestión de aula, a clima, a razonamiento matemático, a pedagogía o a otro. Y el enfoque podía ser descriptivo, evaluativo o interpretativo. ¿Vale? Eh, ahí. Entonces teníamos 11 estudiantes de pedagogía básica de primer año. Estos 11 estudiantes eran de 7 universidades distintas. Y lo que hacíamos era mostrarles un video y después preguntarle qué es lo que les llamó la atención de ese video, ¿vale? Entonces, me devuelvo acá, a ellos les pudo haber llamado la atención cómo los estudiantes hacían algo o algo referido al profesor, podían referirse a algo respecto del clima de aula o algo del razonamiento matemático y podían hacerlo de manera descriptiva, evaluativa o interpretativa. El video de clase era un video de geometría y nosotros transcribimos las entrevistas y las dividimos en episodios. Entonces, aquí están las 11 entrevistas, ahí, y estos son el número de episodios que distinguimos en cada entrevista. La que tenía mayor número de episodios es esa, la entrevista número 6 con 16 episodios, y la que tenía menos episodios era la número 5 que tenía 4 episodios. Aquí nosotros tenemos parte de el análisis de análisis y resultados. Eh, lo que más obtuvimos fueron entrevistas donde los estudiantes hablaban del profesor y que se referían aquí, por ejemplo, perdón, al profesor un 81,6% y que se referían a los estudiantes un 17,4%. Y acá, que se referían a otros, fue solamente un episodio que corresponde a un 1%. Del porcentaje que se refería al profesor, si observamos aquí, el 21,4% habló del clima de aula y cómo el profesor regulaba el clima de aula. Y un 51% se refería a temas de pedagogía. Pero el pensamiento matemático, que era algo que a nosotros no nos interesaba de sobremanera, solamente hubo un episodio y gestión de aula un 6,1% de los episodios, ¿vale? Y aquí les marqué que el 17,4% apenas se refirió al estudiantado. Por lo tanto, ¿cuánto los profesores en formación están pendientes de lo que hacen los estudiantes? Pues solo el 17,4%. Y cuánto se refieren al pensamiento matemático y a gestión de aula un 13,2%, que es bastante después de todo, pero a pensamiento matemático solamente un 3%, muy poquito. Aquí, respecto de si hablan descriptivamente, evaluativamente o interpretativamente. Como vemos acá, denme un segundo, la gran mayoría habla evaluativamente, un 46,9%. Luego, en lo descriptivo, un 21,4% y en lo interpretativo, un 31,6%. ¿Vale? Y aquí tengo una frase de las entrevistas justamente para que se hagan una idea. Es la transcripción de un episodio con foco en el docente, que el estudiante dice: también me gusta
que hace participar a los chicos, que los niños pueden decir lo que ellos manejan y eso a la profesora le ayuda a tener datos. Los niños saben esto, igual lo va a pasar, pero ya tiene conocimiento que algunos lo manejan. Creo yo que igual lo debería pasar en realidad, pero tienen conocimiento de que los niños manejan cierta información. Y este episodio justamente tiene foco en el docente, en lo que la profesora hace y cómo los estudiantes le dan información a ella de lo que saben o lo que no saben. Y aquí eh, les muestro un episodio en que hay foco en los estudiantes. Dice el episodio, es tranquilo, le ponen mucha atención a lo que está diciendo la profesora. No hay, como en mi caso, un sexto básico, mucho desorden. Hay respeto, están interesados en lo que está diciendo la profesora. Entonces aquí él habla o ella habla de algo que hacen los estudiantes, ¿vale? Pero estos episodios fueron muchos menos que los que hablan de los profesores. Luego de mirar esas frecuencias, nosotros hicimos un estudio de los clústeres y definimos finalmente 3 clústeres. Un clúster, el clúster 1, que fueron 50 episodios y que corresponden al 51% de los episodios. Fueron clúster que se refieren más al profesor y a la pedagogía. El clúster 2, que fueron 30 episodios, es un clúster que hablan prácticamente de los demás tópicos, es decir, gestión de aula, clima y pensamiento matemático, pero también referidos al profesor. Y el clúster 3, perdón, eh, eran episodios que estaban referidos a los estudiantes o a otro, y que representa un 18,4% de los episodios. Y aquí les voy a mostrar justamente cómo se reparten esos perfiles. El perfil 1, aquí, que se refiere justamente a el clúster 1 y 2, y ningún participante del clúster 3. Y este es un primer perfil. Luego, ahí está el perfil número 2, que tiene participantes del clúster 1, del clúster 2, y aquí empieza a crecer un poco el clúster 3, y un perfil 3 que tiene mucho menos participantes del clúster 1, más participantes del clúster 2 y alguno del clúster 3. Y nos preguntamos, obviamente, por qué es importante esta, este tipo de investigaciones. Por una parte, el conocer cuál es el punto de partida al comenzar la formación inicial, porque estas entrevistas las hicimos en el primer semestre de la formación inicial para ser profesor. Y conocer quiénes llegan y con qué nociones de observar el aula de clase nos parece crucial. Y justamente a partir de esa información, eso puede generar justamente información para ajustar los planes de formación y diseñar tareas que le permiten a un profesor desarrollar sus habilidades. Porque necesitamos ese tipo de información para crear tareas que sean más provocadoras y hagan que los estudiantes puedan ir desarrollando cada día más sus habilidades en la formación de profesores. Y les quiero contar finalmente como comentarios finales que el observar clase es una competencia profesional, se aprende, por supuesto, pero se aprende con otros y se va haciendo cada vez más compleja, porque como yo les decía hace un rato atrás, no porque yo tenga el sentido de la vista voy a poder llegar e ir a observar clases, sino que tiene que ser con una pauta de observación, tenemos que ponernos de acuerdo
a qué le llamamos clima de aula, a qué le llamamos diversidad de representaciones. Y fíjense ustedes que incluso en los errores hay discrepancia, porque lo que uno de ustedes considera un error, quizás yo no lo voy a considerar un error, o viceversa, yo voy a considerar un error que uno de ustedes no considera un error. Y eso nos ha pasado mucho. Entonces, es una competencia profesional que hay que entrenar. Por otra parte, es relevante poner atención en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática, en cómo aprenden los estudiantes, y eso, según lo que vimos en las entrevistas, los estudiantes de pedagogía normalmente ponen mucha más atención en lo que hace el profesor y mucha menos atención en lo que hace o piensa el estudiante. Y eso tenemos que ir variándolo poco a poco a medida que vayamos formándolos a ellos como profesores. Y por otro lado, la observación es una herramienta que podemos utilizar de manera de cuestionar y enriquecer el trabajo de aula. Y esto yo les puse ahí o no, porque si se observa mal la sala de clases, vamos a tener peores retroalimentaciones o vamos a tener mejores retroalimentaciones. Entonces, en ese sentido, es importante que sea una observación nutrida, sea buena, sea detallada y que nos permita justamente enriquecer lo que estamos haciendo en la sala de clases. Eso es, y ahora damos paso a sus preguntas. Muchas gracias, profesora María Victoria. Y ahora, como la profe ha dicho, tenemos un espacio de unos 15 minutos de preguntas. Por favor, al chat o simplemente hacen uso de, levantan la mano y hacen uso del micrófono. Yo quisiera empezar. Sí, En doctora. Sí, primer doctora María. lugar, muchas gracias, profesora María Victoria, por su charla esta tarde, bastante interesante y diferente de las demás charlas que hemos tenido en el semestre. Yo tengo una pregunta desde muy temprano en la charla. Usted mencionó que determinan en qué nivel están los profesores, como a comienzo de, digamos, de la experiencia. Y mi pregunta es, ¿qué significa nivel en ese momento para ustedes? Con la pauta de observación, nosotros tenemos definidos 3 niveles: un nivel incipiente, un nivel medio y un nivel competente. Y lo que hacemos es categorizar si el profesor está en un nivel incipiente, medio o competente en cada uno de las cosas que observamos. Déjame un poquito, voy a ir a mostrarte justamente eso. Nosotros no sacamos un promedio ni mucho menos con lo que puntuamos, sino que los trabajamos de manera independiente. El uso de los puntajes aparece en la rúbrica. Aquí está ya, ahí. Entonces les ponemos un puntaje en cada una de estas cosas que aparecen aquí, en promoción del lenguaje matemático, en diversidad de representaciones, en diversidad de procedimientos, etcétera, etcétera. Les ponemos un nivel y un profesor, entendemos que el nivel no define al profesor. Un profesor puede que en una clase haya sacado un competente en uso de representaciones y la clase siguiente salga medio, pero es una orientación de qué es lo que tiene él que mejorar, eh, trabajar, y al conversar con el profesor vamos a determinar si es que él eh, salió medio, por ejemplo, y es medio, o tiene algún aspecto que mejorar, preguntas que realizar, todo ese tipo de cosas para llegar a un nivel competente. Pero se trabajan de manera independiente todos los indicadores. Muchas gracias. Muy clara la respuesta. Muchas gracias. Vale. Gracias, doctora María.
¿Alguna otra pregunta o a través del chat, vuelvo y repito, para los que están conectados, Buenas o tardes. pueden hacer uso del micrófono? Buenas tardes, profesora Eh, Norma. sí, ¿me escuchan? Perfecto. Sí. Ah, ok. Gracias por esta muy interesante charla que pienso que estaba grabada, ¿verdad? O nos van a compartir algún material para poder como refrescar las ideas. Yo lo que quisiera preguntar es, no sé cómo funcione en Chile, ni estoy segura en realidad de México tampoco, pero sé que en algunos lugares, por ejemplo en Costa Rica, Ujú. hay dos abordajes, digamos, del profesorado de matemáticas, ¿no? Son chicos que pueden venir desde una línea matemática puramente, más bien, a los cuales luego se les trabaja la parte pedagógica. O puede ser al revés, que vienen desde una formación de pedagogía y entonces la matemática de alguna manera, vamos a decir que de alguna manera es secundaria, ¿verdad? Porque la esencia es la parte de la pedagogía. Y yo me pregunto si esa diferencia, no sé si la hay en Chile, en México, pero si eso pudiese explicar en un momento dado el enfoque que uno le puede poner a los aspectos pedagógicos del aula versus los aspectos de contenido matemático, de pensamiento, si eso pudiese ser una, una explicación o al menos tener alguna relación. Gracias. Sí, sí, eso podría explicar las diferencias entre países, pero lo que nosotros consideramos en esta pauta, si tú te das cuenta en lo matemático, diversidad de representaciones, diversidad de procedimiento, promoción del pensamiento, todas esas cosas son cosas que es muy deseable que sucedan en un aula de matemática. Eh, Justamente esta pauta lo que pretende es tener información para poder trabajar con el profesor y devolverle qué cosas observamos en su sala de clase. Y eso se puede deber, como tú bien lo dices, porque tiene una formación muy matemática y cero pedagógica o una formación muy pedagógica y cero matemática. Pero el punto es cómo este profesor se va a desempeñar a partir de la observación en adelante. Entonces, consideramos de todas maneras que es muy enriquecedor tener una pauta que nos defina un camino que deseamos que el profesor siga. Y en ese sentido, es una buena pauta para observar clases de matemáticas. El por qué puntúan más bajo o más alto puede ser discutible y puede ser distinto de un país a otro justamente. Yo en eso concuerdo contigo absolutamente. Y perdona, y para dar seguimiento, los chicos que hicieron esta experiencia, la segunda que nos contaste, ¿trabajaron con la pauta o ellos no estaban familiarizados con esta pauta? No, ellos no estaban familiarizados con la pauta. Ellos estaban entrando a la formación universitaria. Ok, vale. Bien, ¿alguna otra pregunta? Osvaldo, buenas tardes. Yo tengo Sí, dos preguntas. sí, profesor Julián Mauricio. Bueno, en primer lugar, doctora María Victoria, muchas gracias por su presentación, por la información. Es muy interesante, además, porque en este momento también nos encontramos en mi institución haciendo ejercicios de observación de clase. Ajá, Las dos preguntas están relacionadas. Usted menciona el indicador G como un criterio para establecer el número de clases a observar por profesor. sí. Mi primera inquietud es, ¿qué tanta confiabilidad puede generar establecer este indicador si uno tiene en cuenta que los profesores pueden diseñar actividades diferentes durante un periodo, durante un año, un semestre, y eso puede hacer que no sean suficientes dos clases por profesor, sino que se necesiten algunos otros? Ujú, En algunos documentos que he leído me he encontrado con el concepto de saturación, ujú. saturación de la observación. Observar hasta llegar a un punto de no identificar variaciones en las dinámicas de la clase.
Esa es la primera pregunta. Y en relación con ese mismo aspecto, usted mencionaba que se midieron unos indicadores y por aquí me apunté algunos: promoción del pensamiento en torno a las matemáticas, diversidad de procedimientos o estrategias, y entre otros. ¿Qué criterios utilizaron para establecer esos indicadores? Y muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta, Julián. Eh, Justamente lo que hicimos con el valor G fue establecer, a ver, lo mejor que uno puede hacer para definir a un profesor que voy a observar es observar muchísimas clases. Muchas clases, porque eso justamente, como tú planteas, va a saturar la observación y yo voy a poder decir algo de ese profesor. Pero lo que hicimos con el valor G fue determinar cuál es el mínimo de clases que yo tengo que observar, y nos aparecieron que fueron 2 clases. Entonces, debo grabar 2 clases consecutivas, ¿vale? No 2 clases saltadas, no grabar clases el lunes de esta semana y el viernes de la próxima semana, no. Tienen que ser 2 clases consecutivas, y que bastaría con doble codificar un 20% de las observaciones que yo obtuve. Con eso alcanzamos un punto de balance. Obviamente que eso pensando en la generalidad de las clases. Obviamente que yo quisiera grabar más clases, pero grabar clases es muy costoso, y necesitaría mucho equipamiento, una persona que vaya a grabar, etcétera, etcétera, y eso económicamente, digamos, no es rentable, ¿vale? Y esa Así es. saturación, como te explicaba, se alcanza de manera bastante decente con 2 clases. De hecho, a ver, déjame... eh, esta quiero, aquí. Eh, con 2 clases y 2 observadores, llegó en este caso a 0,6, y con más observadores llegó a 0,70 y algo, pero todo con 2 clases grabadas, ¿vale? Muy Entonces, bien. justamente la saturación y el equilibrio llega con 2 clases. Con 3 clases casi llegó a 0,08, y con 4 clases llegó a 0,81. Entonces, no es tan grande la variación entre 2 clases y 4 clases, ¿vale? Esto es lo que nos dice la estadística. Por supuesto que si yo tengo, como dices tú, un profesor que crea ciertas actividades para una lección y para otra no hace ninguna actividad con material, por ejemplo, manipulativo y eso, va a haber una discrepancia, pero la gran mayoría de los profesores con 2 clases debería bastar. ¿Y cuál era la otra pregunta? Disculpa. Sí, la siguiente pregunta era, Ah, sí. ¿con ¿De qué dónde criterio sacamos tenían las cosas que los observamos? indicadores? Así Sí. es. Eso respondió a la revisión de literatura. Nosotros Ah, definimos una cantidad de indicadores. A todos estos indicadores que yo les mostré no eran los que estaban originalmente, porque estos fueron variando, eh, y llegamos a estos indicadores. Espérame, perdón. Ahí están. Nosotros finalmente llegamos a estos indicadores con todo lo que fue el juicio de expertos, el análisis estadístico y las entrevistas codificadores, llegamos a estos indicadores. Pero teníamos como 4 indicadores más, pero que determinamos que no eran observables. Por ejemplo, teníamos involucramiento de los estudiantes en la clase. Y lo que nos pasó con ese indicador fue que estábamos definiendo algo que no era observable, porque uno puede decir que los niños participen en clases, levanten la mano, den las respuestas, pero puede que haya un niño que sea muy tímido y que esté realmente involucrado en la clase, pero que no hable durante la clase. Entonces, determinamos que el involucramiento era muy difícil de medir con una observación de clase. Deberíamos tener otro instrumento para poder medirlo.
pero con la observación de clase eso no se podía medir. Y así fuimos determinando una serie de indicadores que eran medibles o que no eran medibles con la observación de clase. Pero los sacamos de una revisión de literatura muy exhaustiva. Y así fue como definimos qué indicadores íbamos a observar y tuvimos que trabajar en la definición de esos indicadores. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Acá en el chat tiene una pregunta relacionada con eso. ¿Por qué, profesora, por qué el requisito de que sean 2 clases seguidas? ¿A qué se refieren con episodio en el segundo estudio? Vale, 2 clases seguidas porque uno esperaría que con 2 clases consecutivas, si el profesor se dedica, por ejemplo, a una clase de ejercitación pura, la siguiente clase no realice pura ejercitación. Que hay una variabilidad entre lo que hace en una clase y la otra. O si en una clase voy a introducir un contenido, la segunda ya sea de poner en práctica ese contenido, por ejemplo. En cambio, si pesco 2 clases que no sean consecutivas, puede que yo repita la actividad. Y por eso se toma en cuenta que sean 2 clases consecutivas. ¿Vale? Eso. Y con episodio, en la segunda investigación, digo, con episodio lo que nosotros hicimos fue leer las entrevistas de arriba abajo y ver dónde hacía un cambio de persona. Por ejemplo, me refiero al profesor y cambio el tema o cambio la persona y ahí comienza un nuevo episodio. Lo leo y cuando cambio el tema del que estoy hablando, comienza un nuevo episodio. Entonces, la segmentación de una entrevista en distintos episodios es totalmente manual. Y en ese caso, yo separé los episodios y mi compañera de investigación, que es la profesora Josefa Perdomo de la Universidad de La Laguna en España, también hizo una segmentación y luego los comparamos para llegar a determinar si los separamos bien o tenemos que ajustar algún episodio nuevo. Correcto, gracias. Y una última pregunta ya para concluir es de Jairo Escorcia, que dice, ¿cómo se valora cada uno de los 8 dominios? Por ejemplo, ¿cómo se valora la promoción del pensamiento matemático en torno a las matemáticas en el trabajo? A ver, por ejemplo, la promoción del pensamiento, lo que nosotros valoramos es si se promueve el pensamiento matemático. Entonces, lo que hacemos es, déjenme un poquito, voy a ir al, bueno, el ejemplo que aparece aquí, clima de aula, es un ejemplo de los indicadores generales, pero para explicarle la estructura que tiene. Lo que nosotros hacemos aquí, en promoción del pensamiento también, es definir qué es lo que entendemos por promoción del pensamiento y definir lo que llamamos marcas de conducta. Entonces, decimos, la promoción del pensamiento se realiza cuando el profesor promueve el pensamiento realizando preguntas como, y las enumeramos hacia abajo. Entonces, en ese caso, lo que nosotros hacemos es una pregunta extendiendo algún contenido, tomando alguna pregunta de los estudiantes, pidiéndoles que, o sea, perdón, dándoles alguna extensión de la matemática, conectándola con la vida cotidiana, así, las enumeramos hacia abajo. Y después les pedimos que les dé tiempo a los estudiantes suficiente para poder responder. Entonces, considerando esas dos cosas, el tipo de preguntas que hace el profesor y la cantidad de tiempo que le da a los estudiantes, definimos 3 niveles. Si es que quedó en incipiente, porque no les hizo preguntas interesantes y no les dio tiempo para responder, queda en incipiente. Si les hizo preguntas interesantes y no dio tiempo para responder, queda en medio. Y si les hizo preguntas interesantes y les dio tiempo para responder, queda incompetente.
Y así vamos puntuando cada uno de los indicadores en los 3 niveles. Yo les voy a mandar, como les decía al comienzo de la conferencia, le voy a mandar a Osvaldo la pauta para que ustedes la puedan leer, la puedan estudiar con cierto grado. A veces parece muy sencilla la pauta, pero no lo es. Entonces tengan bastante cuidado con eso, pero es muy buen material para lograr entender cómo se observa, porque es una pauta de observación de clases, y lograr tener cierto grado de coincidencia con otra persona que observa usando la misma pauta. Muchas gracias, doctora María Victoria. Doctora María. Sí, nuevamente también agradezco la intervención, doctora María Victoria. Agradezco a todos su asistencia y participación en el seminario esta tarde. Según entiendo, esta es la última sesión del seminario de este semestre. ¿Estoy en lo cierto, No, Osvaldo? doctora, nos queda el día 6. El día 6 nos Ok. queda con, ya no, sí sería la última versión, y tenemos la conferencia de la doctora Carmen Batanero y Rocío Álvarez Arroyo, que nos va a hablar sobre las tendencias recientes de la investigación en didáctica de la probabilidad. Magnífico, magnífico. Que sería a las 12 del Buen día. elenco, pues. Sí. 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 Sigue, Osvaldo. Y Entonces invitamos, ¿no? A todos. correcto, sí. Todos invitados. Y sería a las 12 del día, hora de Colombia. Okay. 12 del día, hora de Colombia, Sí. porque Carmen se duerme temprano. Sí. Sí. No, Sí, bueno, muy bien. Ok, muchas gracias a todos. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. hasta luego. Gracias. Hasta luego, Gracias, gracias. Victoria. Hasta luego. Muchas gracias.